Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases nosotros hemos ido desarrollando de manera exhaustiva y detallada los aspectos teóricos y además los institutos jurídicos inherentes a los diferentes tipos de sociedades, ¿no?, que establecen nuestro Código de Comercio. Es de esta manera que nosotros hemos comenzado esta, este avance, este desarrollo, este análisis con, con, el, con una vista panorámica, ¿no? Con una visión panorámica y genérica de lo que son las sociedades. Hemos empezado entonces manifestando cuáles son los elementos, cuáles son las características generales de las sociedades, cuál es la naturaleza jurídica de las mismas. Una vez que nosotros hemos podido evidenciar estas generalidades, nos ha tocado desarrollar una a una las mismas para desarrollar, bueno, para estudiar, no repetir, para estudiar las, las peculiaridades de cada una de ellas. De esta manera nosotros hemos podido comenzar este análisis con el estudio de la sociedad colectiva. Veíamos que este tipo de sociedad se caracteriza por tener responsabilidad ilimitada y solidaria de los socios, ¿verdad? Posteriormente a revisar este tipo de sociedad que, bueno, cuya, cuyas reglas, digámoslo así, requieren de la mayoría absoluta para la toma de decisiones, para la administración. Esta sociedad en la cual cada uno de los socios es un administrador. Hemos pasado a otra figura que es la sociedad en comandita simple. Nosotros hemos visto que las sociedades en comandita pueden ser al menos de dos tipos, ¿no? Sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones. Nosotros hemos podido revisar que en la sociedad en comandita simple ya existe otra forma más de socios, es decir, además de esos socios gestores que tienen una responsabilidad ilimitada y solidaria, existe unos socios comanditarios y esos socios comanditarios simplemente van a verse afectados, digámoslo así, o van a responder, si esto es más preciso, van a poder responder hasta el límite de su aporte, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de socios, este tipo de sociedades. Veíamos que existe una relación intuito-persona entre los socios, pues existe entre los mismos una relación de confianza. Existe una relación de confianza entre los socios comanditarios respecto a los socios gestores y también entre los socios gestores, ¿no? Entonces hemos visto que tiene ciertas ventajas o tuvo ciertas ventajas la denominada sociedad en comandita. Ahora corresponde desarrollar una de las sociedades más importantes. Nosotros en nuestra anterior clase, en nuestra última clase de avance concretamente, hemos podido estudiar las generalidades sobre la sociedad de responsabilidad limitada. Y decíamos que la sociedad de responsabilidad limitada es un tipo de organización comercial e industrial debido a que participa de modalidades de las sociedades de personas y de capitales. Eh, bueno, ha habido un debate, decíamos ahí, sobre la naturaleza jurídica de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Porque no se llega a establecer si estamos efectivamente ante una sociedad de capital o si estamos ante una sociedad de personas, ¿no? Así nosotros podíamos ver que hay algunos autores que nos dicen que la sociedad de responsabilidad limitada es una especie de la sociedad anónima, una sociedad anónima, pero en la cual no existirían acciones. Por otro lado, tenemos perspectivas que nos dicen que la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad, es una forma societaria intermedia entre la sociedad colectiva y la sociedad anónima.
Goldschmidt, por otro lado, nos dice que en realidad estamos ante una figura especial, diferente. Cañizares nos dirá que, bueno, todas las sociedades tienen cierto elemento personal, todas las sociedades pueden tener entonces, todas las sociedades son de capital y de personas, nos dice Cañizares. Entonces, estamos ante un debate inútil sobre la naturaleza jurídica. Sin embargo, estimados estudiantes, es importante precisar eh, que esta clasificación sí nos permite establecer ciertas diferencias entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad colectiva, por ejemplo, y también la diferencia entre la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima, que vamos a estudiar con detenimiento la siguiente clase. La sociedad de responsabilidad limitada presenta ciertas ventajas para sus socios. En primer lugar, y una de las más importantes ventajas, es justamente la limitación de la responsabilidad de todos sus integrantes. Es decir, que los socios de este tipo societario, de este tipo de sociedad, solo van a responder hasta el límite de sus aportes al capital social, ¿no? No pueden responder más allá de ese límite. Recordemos nosotros que en la sociedad colectiva nosotros nos encontrábamos ante una forma de sociedad en la cual los socios responden ilimitadamente, es decir, que los mismos van a responder no solo con sus aportes, sino también con su propio patrimonio. En segundo lugar, otra de las ventajas que implica esta sociedad es la posibilidad de que todos o cualquiera de ellos pueda administrarla. Esta es una diferencia muy, muy importante con respecto a la sociedad anónima. En la sociedad anónima, el elemento personal eh, tiene menor protagonismo. Entonces, es importante tomar en cuenta esta ventaja. Las formalidades de constitución de la sociedad de responsabilidad limitada son más sencillas que las que rigen en una sociedad anónima. También es otra de las ventajas. Entonces tenemos un régimen más benigno. ¿Cuál es el concepto de este tipo de sociedad? El artículo 195 de nuestro Código de Comercio corresponde con las perspectivas teóricas sobre lo que es una sociedad de responsabilidad limitada. Y nos dice que en la sociedad de responsabilidad limitada, los socios responden hasta el monto de sus aportes. El fondo común está dividido en cuotas de capital que en ningún caso puede representarse por acciones o títulos valores. Aquí encontramos otra de las características importantes de la sociedad de responsabilidad limitada. El fondo común entonces implica cuotas de capital y estas, como habíamos dicho, no se representan por acciones ni por títulos valores. Estas cuotas de capital van a ser, estimados estudiantes, representadas en dinero o en bienes, o bueno, también pueden estar conformadas por bienes que deben ser valuados de la manera en la que se establezca en la constitución social, en la constitución, en el contrato social. En nuestra legislación comercial, las sociedades de responsabilidad limitada tienen al menos las siguientes características y les pido que tomemos mucha atención a esto. La responsabilidad de los socios, y estamos reiterando, y además es tautológico porque el mismo nombre del tipo societario nos dice esto, al decirnos sociedad de responsabilidad limitada, nos está diciendo que la responsabilidad es limitada, ¿no? Entonces, la responsabilidad de los socios está limitada al monto de sus respectivas cuotas. Otro aspecto importante y otro aspecto que se constituye en una limitante es que el número de socios no puede exceder ciertos límites. El máximo de socios previsto por el artículo 196 de nuestro Código de Comercio es el de 25. Las cuotas sociales no pueden representarse con títulos negociables y su transmisión
se halla sujeta a restricciones. Nosotros vamos a ver cómo es que se aporta y se tiene que aportar en la sociedad de responsabilidad limitada con las cuotas de capital en el momento en que se suscribe la escritura de constitución. El capital social debe pagarse en su integridad en el acto de constitución, tal cual habíamos dicho, estamos reiterándolo, así lo prevé el artículo 199 del Código de Comercio. Asimismo, estimados estudiantes, debe existir una constitución de una reserva legal del 5% respecto a las utilidades efectivas que existan en la sociedad. Entonces, de las utilidades que generen en general este tipo de sociedades, se debe reservar un 5% como reserva legal hasta que esto alcance la mitad del capital pagado. Así lo establece el artículo 169 del Código de Comercio. Y una vez que ustedes revisen nuestro Código de Comercio, corroborarán estos aspectos. De igual manera lo corroborarán en las escrituras de constitución de las diferentes sociedades de responsabilidad limitada que actualmente cuentan con un registro vigente en Fundempresa, en nuestro mundo jurídico, digámoslo así, o en nuestra práctica. Este tipo de sociedad, estimados estudiantes, es un fruto de la legislación alemana de 1892. Fue una invención técnica alemana. Existen antecedentes en el derecho anglosajón, en el derecho inglés concretamente, a través de los conceptos de private company, y esto hubiese sido el resultado de una práctica inglesa. Entonces, ¿cómo surge la sociedad de responsabilidad limitada? Surge del tecnicismo de los alemanes, perdón, del tecnicismo de los alemanes, y también también surge del desarrollo consuetudinario, es decir, de la costumbre misma de la costumbre misma y de la práctica que se da en el derecho inglés. Su surgimiento entonces se funda en la necesidad de crear formalmente y con oportunidad algo intermedio entre las sociedades personalistas y sociedades capitalistas. Se busca evitar, estimados estudiantes, obstáculos que tienen otras sociedades. La sociedad colectiva tiene, como habíamos visto, algunos obstáculos, como la responsabilidad ilimitada. Esto hace poco atrayente para los socios o para los que podrían llegar a constituir una sociedad colectiva, el hecho de constituirla, ¿no? Porque uno dirá, no me parece llamativo que yo termine constituyendo una empresa y finalmente pueda responder con mi propio patrimonio. Por otro lado, la comandita tenía ya restricciones, ya que no permitía el crecimiento, ¿no? No permitía el crecimiento, se mantenían también ahí los socios gestores, que eran los únicos que administraban, y bueno, la inclusión de nuevos socios también está sujeta a mayorías. Entonces hay varias reglas de la sociedad colectiva que se mantienen en la sociedad en comandita y que evitan que esto pueda generar un crecimiento de la misma sociedad, ¿no? Pero también las sociedades anónimas tienen ciertas desventajas, ¿no? Pues los socios para la sociedad anónima son simples figuras decorativas, nos dice el texto base, que no tenían injerencia en los negocios, no tienen injerencia en los negocios, por lo que estamos ante socios que solo serían colaboradores de los dividendos. El socio, si bien va a recibir parte de los dividendos, no es un socio que participe activamente en la gestión, en la administración, y esto puede resultar también un poco atractivo, ¿no? Para algunas personas que puedan formar una sociedad de responsabilidad limitada. Los antecedentes mencionados entonces tenían las ventajas de la sociedad colectiva, pues intervenían todos los socios en el manejo de la institución,
en cuanto a gestión de negocios, administración, etcétera. También participaba de la sociedad anónima por la responsabilidad que tiene un límite, ¿no? Hasta el monto aportado. En Bolivia, esta figura ingresa en nuestro ordenamiento jurídico por medio de la ley de 12 de marzo de 1941 que autoriza este tipo de entidades y que posteriormente ha sido derogado 36 años después ante la vigencia de nuestro Código de Comercio actual, que también la reconoce como una de las formas de sociedades. La sociedad de responsabilidad limitada puede tener una denominación o una razón social, es decir, puede tener una denominación o nombre ficticio o puede tener una razón social que esté formada por los nombres de uno o algunos de los socios. Y a esta denominación, es decir, a la denominación o a la razón social, se debe agregar los siguientes términos. En primer lugar, se puede agregar el término o los términos sociedad de responsabilidad limitada. Puede agregarse también la abreviatura SRL, puede agregarse el término limitada o la abreviatura LTDA, ¿no? Tenemos algunos ejemplos en nuestro material. Por ejemplo, la empresa constructora Cateto Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿no? La funeraria Valdivia SRL, Discolandia Dueri Compañía Limitada y Monopol LTDA, ¿no? Como pueden ver, estimados estudiantes, estas cuatro tienen denominativos diferentes, ¿no? Tienen denominativos diferentes, razones sociales diferentes, y también el denominativo que lo acompaña es diferente. En uno tenemos la sociedad de responsabilidad limitada, pero, pero sin abreviaturas. Tenemos en otro la abreviatura SRL, en el otro la palabra limitada o LTDA como abreviatura, pero como se darán cuenta, todas estas sociedades tienen la misma naturaleza, ¿no? Tienen la misma naturaleza de ser sociedades de responsabilidad limitada. No hay diferencia porque los nombres sean diferentes, ¿no? Es una aclaración que obviamente ustedes la tienen muy clara, pero que nunca está de más realizar. En caso de omitir esta última parte, y esto es importante, ¿no? Si es que no se pone estos denominativos al final, la sociedad va a ser considerada como una sociedad colectiva. Es decir, que la responsabilidad de los socios va a ser ilimitada y va a ser solidaria. Ahora hablemos del capital social, ¿no? El capital social que, como habíamos visto, termina siendo una de las características más importantes de las sociedades en general. El capital social es una expresión cuantitativa del valor nominal de las participaciones de los socios en una sociedad. Implica la expresión de los derechos y obligaciones de cada uno de los socios, ¿no? Cada uno de los socios, en mérito a su aporte, tendrá también el derecho a votar según las cuotas de capital que él tenga, tendrá derecho a la percepción de los beneficios que emerjan de la sociedad en, en proporción a su cuota de capital. De igual manera, las obligaciones se establecerán según esa cuota de capital. Sobre su naturaleza jurídica, Felipe de Sola Cañizares sostiene que se sitúa como una noción intermedia entre la acción de la sociedad anónima y el interés o participación en la sociedad colectiva. Las características universales de este capital social en la responsabilidad limitada son las siguientes. Una limitación de la responsabilidad, lo que la distingue de una parte del interés en las colectivas, como habíamos visto en las colectivas. Si bien hay un aporte, ese aporte, bueno, los acreedores podrán exigir el cumplimiento de la obligación con ese aporte, pero además podrán atacar el patrimonio de los socios, ¿no? También
el capital social tiene como característica una restricción legal de transmisión, ¿no? Esto la distingue de la acción. La acción en la sociedad anónima, estimados estudiantes, la acción en la sociedad anónima se va a caracterizar por tener mayor fluidez, mayor posibilidad de flujo en la economía como tal, ¿no? Es decir, uno puede vender y transferir de manera más fácil la acción que disponer de su cuota de capital en la sociedad de responsabilidad limitada. Esa es una diferencia trascendente, ¿ya? Entonces, hay una restricción legal de transmisión que la distingue de la acción, que es en principio esencialmente negociable, negociabilidad que no existe en las partes sociales de la SRL. Nosotros vamos a ver que si uno de los socios quiere negociar su cuota de capital, requerirá del aviso previo al resto de los socios. Ellos tendrán un plazo para aceptar o no esto. Si no se acogen y si rechazan esa oferta realizada, ellos podrán excluir al socio y pagar su cuota aparte, o podrán, por otro lado, incluso disolver la sociedad. Entonces vamos a ver esto en un instante más. El artículo 198 del Código de Comercio nos dice que está dividido en cuotas de igual valor no transferibles, que serán de 100 pesos bolivianos o múltiplos de 100, ¿ya? Cada cuota de capital entonces tiene un valor de 100 pesos bolivianos o al menos múltiplos de 100. El artículo 195, por su parte, nos dice en su parágrafo segundo que el fondo común no puede representarse por acciones o títulos valores. Esto se debe al personalismo de la sociedad de responsabilidad limitada. Y reitero, esta es una diferencia importante con la sociedad anónima, ya que los títulos, valores o acciones tienen esa cualidad circulatoria, permitiendo el ingreso de socios que no son llamados a la sociedad, ¿no? Entonces, si es que se permitiría que las personas ingresen mediante acciones, mediante la adquisición de acciones o mediante la otorgación de títulos, valores, estaríamos ante una sociedad que, bueno, en la cual los socios podrían ingresar libremente. Y esa no es la esencia, digámoslo así, de la sociedad de responsabilidad limitada. Los artículos 199 y 200 del Código de Comercio establecen que el capital social debe pagarse en su integridad en el acto de constitución social, sea en dinero o en especie, constando este aspecto en la escritura de constitución. En caso contrario, los socios son solidaria e ilimitadamente responsables. Los aportes en especie tienen que ser evaluados previamente conforme a lo que ya hemos estudiado nosotros cuando veíamos las generalidades sobre este capital social. Tienen que ser evaluados antes de otorgarse la escritura constitutiva. Pueden darse en la sociedad de responsabilidad limitada ciertas modificaciones al capital. La sociedad de responsabilidad limitada se disuelve de pleno derecho cuando las cuotas se concentren en un solo socio. Así lo establece el artículo 210 del Código de Comercio. Y este va a responder de forma solidaria e ilimitada por las obligaciones sociales hasta el total de la liquidación de la sociedad. Cualquier persona con interés legítimo puede ejercer la acción. El juez va a designar en ese caso a los liquidadores respectivos. La acción va a poder ser enervada por la inclusión, no, mejor dicho, la acción no puede ser enervada posteriormente si es que existieran más socios. Ahora hablemos del aumento de capital, ¿no? Si los socios así lo deciden, se puede aumentar también el capital social conforme a lo previsto por el artículo 201 del Código de Comercio.
puede acordarse el aumento de capital social por voto de socios que representen la mayoría del capital social. Y eso lo establecerá entonces la escritura de constitución. Los socios tienen derecho preferente para suscribirlo en proporción a sus cuotas de capital. Es decir, que si se aumenta el capital, los socios son aquellos que pueden llegar a aumentar sus aportes. A quienes no concurren a la asamblea, a esta asamblea en la cual se aumenta el capital social, se les comunicará mediante una carta certificada, ¿no? Para que los mismos puedan también aumentar ese capital, esa cuota de capital en proporción a sus aportes, ¿no? En proporción a su cuota como tal. Si alguno no ejercita su derecho durante los 30 días después de haber sido anoticiado de esto, se presume que renuncia a este, a este derecho. Y además el aumento puede ser suscrito por los otros socios o personas extrañas a la sociedad. En último caso, se requiere autorización de la asamblea. Ningún acuerdo o disposición de la escritura pública de constitución puede privar a los socios de su derecho preferente a suscribir el aumento de capital social. Los socios deben pagar su nueva suscripción antes de la publicación e inscripción de esa escritura en la cual se aumente el capital. Son aspectos, entonces, estimados estudiantes, que no debemos olvidar. Las cuotas pueden transferirse y pueden cederse, pero es muy difícil que esto suceda porque es la misma ley la que va a determinar ciertas formalidades específicas. Es nuestro código de comercio, entonces, el que va a establecer las siguientes reglas. La transferencia de cuotas, en primer lugar, puede darse en caso de muerte de uno de los socios o por cesión de cuotas. Son dos formas mediante las cuales pueden darse entonces la transferencia. En caso de muerte de un socio, se procede conforme a lo previsto por los artículos 212 y 209 del Código de Comercio. Si el contrato social permite la incorporación de los herederos del socio, el pacto será obligatorio para los socios y los hijos del socio que ha fallecido podrán ingresar, ¿no? Por sucesión hereditaria. Pero puede suceder que esto no haya estado establecido en el contrato de constitución. En este caso, en caso contrario, los socios tendrán derecho a adquirir las cuotas del socio fallecido en proporción a las cuotas de capital y por su valor comercial a la fecha de la muerte de este. Entonces, ellos tendrán que restituir en dinero esas cuotas de capital que están adquiriendo, ¿no? Van a poder adquirir esas cuotas de capital del fallecido, pero obviamente esto no va a pasar. Habíamos visto incluso que está prohibido que el título, que el contrato social o que el acta de constitución, el acta de constitución y la minuta de constitución, el instrumento como tal de constitución, establezca que cuando uno fallece, esas cuotas de capital pasan a los otros socios. No, eso está prohibido. En realidad, en este caso, lo que va a suceder es que los socios que han sobrevivido, que todavía viven, pueden adquirir, ¿no? Esa cuota aparte. Si no se llega a un acuerdo sobre el precio y condiciones de pago, se determinan mediante peritos que van a ser designados por las partes o por un juez. Otra forma mediante la cual se da la cesión de cuotas, mejor dicho, la transferencia, es la cesión de cuotas entre socios. Pero es muy difícil esta cesión, ¿no? Entre socios de las cuotas que ellos tienen. Pues el artículo 214 del Código de Comercio establece que la cesión de cuotas es libre entre los socios, salvo las limitaciones del contrato social. Entonces ya se pone ahí la posibilidad de ciertos inconvenientes, digámoslo así, o ciertas reglas extra que pudiera existir. Ahora, es mucho más difícil que esto. Obviamente esto todavía existe la posibilidad de que esa cesión de cuotas sea simple entre socios, pero es muy, muy difícil que entren
que haya cesión de cuotas respecto a personas ajenas. A ver, veamos. La cesión de cuotas implica ya la reforma de la escritura de constitución. El socio que se proponga ceder cuotas tiene, en primer lugar, que comunicar su deseo por escrito a los demás socios. Los socios tienen un plazo de 15 días para manifestar si están interesados en adquirir esa cuota. Si no lo hacen conocer en el plazo señalado, se presume que los socios hubiesen rechazado esa propuesta, ¿no?, de la cesión de cuotas. Y el ofertante puede vender sus cuotas a terceras personas, así lo establece el artículo 215 del Código de Comercio. Eso cuando después de los 15 días no se han pronunciado, ¿no?, los socios. Ahora, hay otra posibilidad. Se les da 15 días a los socios, al resto de los socios, para que los mismos puedan adquirir esas cuotas, ¿no? Sin embargo, los socios pueden decidir no hacer uso de esa preferencia o la ejercen parcialmente, es decir, solo vamos a comprar o solo vamos a adquirir, mejor dicho, ciertas cuotas de capital y no la totalidad. O tal vez que no se dé la autorización de la mayoría para admitir socios nuevos. Entonces, la sociedad debe presentar una o más personas que adquieran las cuotas dentro de los 60 días de la oferta. Si dentro de los 20 días siguientes no se perfecciona la cesión, los demás socios tienen la opción, en primer lugar, de disolver la sociedad y en segundo lugar, de excluir al socio interesado en ceder las cuotas, pagándole, claro está, su cuota de capital, pagando el precio según un peritaje, ¿no? La administración en la sociedad de responsabilidad limitada puede ser ejercida por uno o varios gerentes que pueden ser o no pueden ser socios, designados por tiempo fijo o también por tiempo indeterminado. Por lo general se denomina gerentes, pero también estos pueden ser denominados administradores o directores. Sean los gerentes o administradores uno o varios directores, tienen las facultades de gestión y representación. No deben ser considerados como mandatarios, eso también es un aspecto importante que lo va a diferenciar de la sociedad anónima, ¿no? En las sociedades anónimas sí existe la posibilidad de considerar a estos administradores como mandatarios, pero en este caso, en la sociedad de responsabilidad limitada, no existe, o sea, no se los considera como mandatarios, sino más bien como representantes y prestadores de servicios, un órgano más de la sociedad. Así lo establece Rodríguez. Su número se determina en el acto constitutivo o en el estatuto si la sociedad se dio un estatuto. Ahí se va a establecer entonces cuántos gerentes hay, cuántos administradores, etcétera. Los gerentes tienen que ser personas físicas, pero también, o individuales, pero también se admite que administre una persona colectiva o jurídica. Está permitido, por ejemplo, que una sociedad por acciones pueda participar en otras sociedades por acciones y sociedades de responsabilidad limitada. El nombramiento incumbe a la asamblea de socios. Es la asamblea de socios entonces la que va a designar en el acto constitutivo, ¿no? O en la asamblea social. Y esto requiere la publicación e inscripción. El nombramiento de un gerente o de un administrador. Y bueno, de esta manera llegamos a las asambleas. Las asambleas de socios, estimados estudiantes, pueden ser ordinarias o extraordinarias. Van a ser todas aquellas reuniones entre los socios que se desarrollen entre los socios con la finalidad de emitir ciertas decisiones o también de deliberar ciertos aspectos. Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias, como decíamos. Las asambleas ordinarias tienen que reunirse al menos una vez al año en el domicilio y época fijada en la escritura social.
Si no, deben hacerlo dentro de los 3 meses de cierre del comercio. Pueden ser convocadas por gerentes, por administradores, por el directorio o por el consejo de administración o por socios que representen más de la cuarta parte del capital. Entonces, si más de la cuarta parte, si hay socios que representan más de la cuarta parte del capital que quieren convocar a una asamblea ordinaria, la misma debe desarrollarse. La convocatoria debe hacerse a través de una carta certificada siempre que la escritura no establezca forma y modo. Si la escritura establece alguna otra forma, esta es la que debe aplicarse. La publicación debe contener entonces la orden del día, es decir, qué puntos se van a tratar en la asamblea, y será hecha con 8 días de anticipación a la fecha de la asamblea, así lo establece el artículo 206 del Código de Comercio. Para constituirse la asamblea ordinaria, se requiere de la presencia de socios que representen la mitad del capital social, salvo que la escritura exija representación mayor, es decir, que los socios al momento de realizar el acto constitutivo podrán manifestar que las asambleas ordinarias tengan mayor requieran de mayor participación de socios para constituirse. Los socios participan personalmente o por representante. Se requiere del voto de socios que representen 2/3 en los casos previstos por el artículo 209 de nuestro Código de Comercio. Es decir, estimados estudiantes, que hay, según nuestra ley, hay ciertos casos específicos en los cuales no solo se requiere que concurra la mitad de los socios, sino que se requiere estos 2/3, ¿no? Es decir, una cantidad significativa de socios en lo que representados, claro está, en capital. Y esos casos, estimados estudiantes, los vamos a citar en este instante. Estos casos, estimados estudiantes, son los siguientes, ¿no? Modificación de la escritura social. Cuando se va a modificar la escritura social, cuando se va a cambiar el objeto de la sociedad, que nosotros ya hemos visto es la actividad a la cual va a estar destinada el capital, aumentar o reducir el capital social, admitir nuevos socios, autorizar la transferencia de cuotas de capital y disolver la sociedad, son estas entonces las causas para las cuales se requiere socios que representen 2/3 de las cuotas del capital. Perdón. Cada socio gozará de un voto por cada cuota de capital. Además de la asamblea extraordinaria, mejor dicho, tenemos la asamblea extraordinaria. La asamblea extraordinaria es convocada por gerentes, administradores, directorio, consejo de administración o también por socios que representen la cuarta parte del capital social. Y en la asamblea extraordinaria solo pueden tratarse los asuntos que señale la convocatoria a estos bajo pena de nulidad. Estas asambleas, la asamblea de socios, estimados estudiantes, tiene ciertas facultades específicas establecidas en el artículo 204 del Código de Comercio. En primer lugar, la asamblea de socios podrá discutir, aprobar, modificar o rechazar el balance general correspondiente al ejercicio vencido. Pueden aprobar y distribuir las utilidades, nombrarán y removerán a los gerentes o administradores, que como hemos visto pueden ser más de uno. Además, constituirán el directorio, pueden constituir el directorio o consejo de administración y cuando así lo hubieran convenido, los socios nombrar a los integrantes del órgano de control interno. Aprobarán los reglamentos, autorizarán también el aumento o reducción de capital social, así como la cesión de cuotas de capital y la admisión de nuevos socios. También los mismos podrán modificar la escritura constitutiva. Respecto a la reducción de la cuota de capital,
es obligatoria cuando las pérdidas cuando superan el 50% del capital social, incluidas las reservas libres. Y esto debe comunicarse además a la autoridad competente, ¿no? Es decir, aquella encargada del registro de comercio, en la cual se han concentrado varias facultades. Y además esto entrará en conocimiento de la AEM, ¿no? Deben además decidir sobre la disolución de la sociedad, así como el retiro de socios, y finalmente todas aquellas que correspondan según la escritura social. Ya hemos dicho que la escritura social puede contener ciertas facultades que establezcan los socios según ellos consideren necesario, ¿no? El trámite, estimados estudiantes, para la constitución de una, o mejor dicho, para la obtención de una matrícula de comercio de una sociedad de responsabilidad limitada, es hoy en día muy simple, ya que el mismo puede realizarse de manera digital en la página miempresa.gov.bo, en la cual primero se realiza un control de homonimia, es decir, se va a comprobar si el nombre bajo el cual se pretende registrar a la empresa ya existe. En segundo lugar, se llena el formulario virtual de solicitud de inscripción con carácter de declaración jurada. Esto va a ser firmado por el representante legal. Hoy en día tenemos la firma digital que se encuentra vigente para este tipo de trámites. Se adjunta el testimonio de constitución y el poder de representación. Se realiza el pago de la publicación y aranceles. Se publica la escritura de constitución en la Gaceta Electrónica del Registro de Comercio. Eso ya lo hemos visto, se ha compartido con ustedes esta Gaceta Electrónica del Registro de Comercio que tiene varias escrituras, ¿no? Y finalmente se obtendrá la matrícula de comercio. Hasta que hemos podido desarrollar entonces esta forma societaria tan importante. En nuestra próxima clase corresponderá el análisis de la sociedad anónima. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Si es que tienen alguna consulta, estoy atento a las mismas. De igual manera, ustedes pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención.